Bienvenidos a bordo. Una emisión más que tiene un corte. El corte es que a partir de esta semana ya definitivamente entramos en el proceso electoral de la Argentina. Antes que nada le voy a explicar por qué tanto en el frente oficialista como en el frente opositor ya hay definidas algunas situaciones. Vamos a dar los nombres. Vamos a empezar simplemente con la anécdota de Cristina, que tiene que decir quién va a ser el candidato de ella, el candidato del frente oficialista en la provincia de Buenos Aires. Y hoy Cristina está como en sus mejores épocas, cuando, imitaba a Mirta Legrand y decía, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Vamos a ver cuánto espera, porque dentro de 40 días aproximadamente vence el plazo para presentar en la justicia los frentes, las coaliciones que se van a presentar en las elecciones. Y a posteriori de esa presentación hay que presentar a los candidatos. El clima en la Casa Rosada, y estoy refiriéndome a Alberto Fernández que la visita y a Cristina de Kirchner que no la visita, es tóxico. Pero sobre eso voy a hablar después. Vamos a ver cómo se está cerrando, están como más apresurados los hombres de la oposición para presentar las próximas listas. El viernes próximo, este viernes, si todo funciona como está medianamente conversado, tanto Capital Federal como la provincia de Buenos Aires van a decir cómo se resuelve la furiosa batalla interna que hay en el frente. Les explico ya cómo funciona o cómo va a funcionar. Tanto en capital como en provincia se van a presentar los que quieran. Fundamentalmente, en Capital Federal se van a presentar María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, alguien de la señora Carrió, alguien de Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy. Todos ellos, más algún otro agregado, van a competir en la interna y luego de producido el resultado, por el sistema DON se sabrá quiénes representan al frente opositor. Esto es la Capital Federal con un aditamento. Falta saber qué va a ocurrir con el economista Javier Milei, que como ustedes saben dijo que él iba a ir por su cuenta, que no se iba a mezclar en el conglomerado opositor, porque tenía algún tipo de repugnancia con algunas de las figuras que están ahí adentro. Sin embargo, como su socio político en la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, se va a presentar en la provincia con el bloque opositor, es posible que él negocie de aquí al viernes la posibilidad de integrarse. Si se integra, creo que Javier Milei va como número 2 de Patricia Bullrich. Por lo menos esa es la negociación ahora. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, los que se van a postular en el mismo sentido son José Luis Esper, Facundo Manes, Diego Santilli y Margarita Stolbizer. En principio, estas son las figuras que van a competir y que van a competir en una gran interna cuyo resultado final, como les expliqué en la Capital Federal, se va a regir por el sistema DON. Y a partir de ahí se harán mayorías, minorías, etc. Esto es en el frente de la oposición que tiene u ofrece una curiosidad. No se presenta Mauricio Macri como candidato a diputado. Pasamos la hoja y vamos al bloque oficialista. En el bloque oficialista los nombres, como ustedes saben, importan poco, porque lo que importa es
la señora Cristina de Kirchner. Y ella ya se ha cargado la campaña al hombro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en materia de política económica ya decidieron cambiar. Todo lo que habían ahorrado desde octubre del año pasado con la contracción monetaria, una de las más feroces contracciones monetarias de la historia económica argentina, va a empezar a soltarse, a dilapidarse, si ustedes quieren, en los próximos meses, de acuerdo al avance sobre las elecciones. ¿En qué vamos a notar esto? Bueno, vamos a notarlo, ya lo notamos no en el control de precios, sino en esta especie de convenio que hay sobre los mercados recerca, que ya no son más cerca ni son precios máximos. Son 70 productos que ha decidido comprometer el gobierno con algunas empresas que van a tener su compromiso de no subir los precios por 180 días. Esto es hasta después de las elecciones. Todo está pensado hasta después de las elecciones. Está pensado también lo de las vacunas, que es cierto que están llegando más y van a llegar muchas más, pero que ahora han empezado a aplicarlas. Cuestión que antes no se tenía en cuenta. ¿Qué van a hacer lo más importante? Bueno, repartir subsidios de toda índole. Van a aumentar los salarios, y diría yo casi en forma escandalosa, porque Cristina, más que Moyano, decidió romper la tabla del ministro Guzmán, cuando le aumentó en más de 40% el salario con Sergio Massa a los diputados y a los senadores. Pero sobre eso tan complicado que se inicia, vamos a hablar después. Porque la medida más importante que yo creo que va a tener el gobierno de aquí a las elecciones es mantener quieto, pisado, la evolución del dólar. Esto es atrasarlo en relación con los precios. Con lo cual hay alguna gente que va a tener de pronto alguna ventaja especulativa si saben operar, pero esa es otra cuestión. Los subsidios también van a seguir, como ustedes saben, inclusive hasta el absurdo de esta nueva ley que se promovió la semana pasada sobre bajarle el gas a algunas provincias, a las provincias más pudientes, y lo van a pagar las provincias más pobres. Eso que festejó ese diputado Ramón con una frazada. En fin, esto es el panorama que se nos presenta para los próximos 40 días, donde vamos a conocer próximamente al candidato de Cristina para la provincia de Buenos Aires. Porque para la capital, un número puesto entre el 1 y el 2 es este hombre que fue yerno de Leopoldo Moró y que es amigo de Alberto Fernández. Estoy acá con un aparatito. Este aparatito que ustedes ven acá es un aparato que sirve para medir la presión. ¿Por qué lo traje? Bueno, porque me estoy poniendo nervioso, me sube la presión, no quiero tener picos altos, aunque la verdad me tomo la presión cada tanto. No me tomo la presión en forma habitual ni reiterada, ni siquiera varias veces en el día. Pero me parece que al que le toman la presión varias veces en el día es Alberto Fernández, que ha tenido algunos picos y que, como ustedes saben, no sé si respeta las dietas para que no se le complique más el problema de los picos de presión. Es una dificultad que tiene ahí adentro, dentro de la Casa Rosada, una Casa Rosada que, igual que Olivos, se ha mezclado de cierto toque femenino, porque la señora Fabiola, en su viaje a Italia, al Vaticano, donde se quedó luego en Italia, no sé si no fue a España también, pero eso es otro capítulo. En Italia, ustedes recordarán la anécdota de la limusina y el Mercedes-Benz. En realidad es
porque ella hizo una gran relación con varias otras damas latinoamericanas. Y varias de esas damas latinoamericanas han venido ahora a la Argentina y en general participan de algunos encuentros, seguramente tipo benéficos o preocupados por la salud del mundo y el hambre en el mundo, en la residencia de Olivos. Me voy a detener acá un momentito porque quiero recordar algo que nos dijo Cristina de Kirchner hace mucho tiempo y que en general no lo tomamos en cuenta. Y veamos ustedes cuánta razón tenía Cristina Kirchner, porque recién ahora su propia gente está evolucionando hacia esto que plantea Cristina de Kirchner. Aquellos a los que a mejor les ha ido, aquellos que pueden darse el lujo de estar 90 días sin trabajar, yo me pregunto qué trabajador, qué comerciante, qué empresario, por más grande que sea, puede estar 90 días sin trabajar. Solamente los que han acumulado mucha renta y mucha riqueza. El resto tiene que salir a trabajar. Este rescate de un video de Cristina nos obliga a pensar en todo el tiempo que se pasó el gobierno de Alberto Fernández dejando sin trabajar a la gente. Cuestión que empiezan a reparar ahora, no sé si porque le hacen realmente caso a Cristina o a aquella Cristina, sino porque las encuestas seriamente le han empezado a preocupar al gobierno. De ahí todos esos cambios económicos y algunos políticos que hemos observado o que estamos observando hacia las elecciones. Es un tema importante porque entre ellos se cambió el tema de la vacuna y sobre todo el de las clases presenciales. Como ustedes saben, desde pasado mañana empieza a haber clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Se modifica el esquema, no solo el original, sino el que con insistencia, persistencia y presión casi policial se le impuso a la gente de la provincia de Buenos Aires. Se modificó eso. ¿Por qué? Porque Cristina le dijo a Alberto, o mejor dicho, le dijo a Kicillof, que es con la persona con la que habla realmente, hacé lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta, que como ustedes saben, mantuvo las clases presenciales y además apeló a la Corte Suprema. Ahora se produjo esta sensación tan curiosa por la cual Kicillof y sus adláteres, caso el jefe de gabinete Bianco, anunciaban que no iba a haber clases presenciales. Y en 24 horas tuvieron que cambiar el mensaje. También lo tuvo que cambiar el pobre ministro Trota, que primero dijo que se iba a cerrar, que después que se iba a abrir, después que no estaba de acuerdo, después que sí estaba de acuerdo, y ahora también con explicaciones diversas, cambia un poco la situación. Este es un dato curioso, pero también al propio Fernández, al presidente, lo sorprendieron con la medida. Una medida que obviamente tiene que ver con estos tiempos que se inician para la fecha electoral. Me detengo acá un momentito porque hay algunos temas que queremos hablar, sobre todo por la novedad de una decisión, creo, del Consejo Deliberante del Distrito de Avellaneda, por el cual se habla de que van a, no sé si a confiscar o a intervenir aquellos terrenos ociosos que tienen determinadas personas. Esto es, aquel que quiso ahorrar en tierra, ahora parece que no lo va a poder hacer. Obviamente la decisión del Consejo Deliberante importa poco, pero sí importa lo que dijo Alberto Fernández, porque nosotros nos hemos enredado en las tonterías, estupideces, esas sandeces que dijo Alberto Fernández sobre los mexicanos, sobre lo que dijo sobre los bolivianos o los peruanos y sobre los argentinos inclusive. Pero lo más importante fue lo que dijo también en estos días
el propio presidente sobre este tema. Hace falta del esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente y también de un particular que entienda solidariamente que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. Bien, es toda una novedad este pensamiento de Alberto Fernández. No sé si es una reforma agraria, no sé hasta dónde llega, cuál es el límite, porque por ahí hay algunas personas que tienen un terreno ocioso y hay otras personas que tienen en su departamento una habitación sin ocupar. Y entonces él decide que otra gente que no tiene techo vaya a ocupar esa habitación del departamento. La verdad que no alcanzamos todavía a saber lo que piensa Alberto Fernández, porque, bueno, vemos que tiene algunos fallidos en materias históricas, pero me parece que hay fallidos también en cuestiones de tipo social, en materia de libertad, de propiedad privada, y que son graves. Pero está acompañado por su ministro del Hábitat, por el señor Ferraresi, que fue intendente de Avellaneda, al que siempre le preguntan, como Olmedo, le dicen si trajo a su hija a las reuniones, que está muy preocupado porque no puede participar de las reuniones de esa mesa especial que tienen a veces Fernández, Massa, Kicillof. Él también quiere estar y está molesto porque el que va es Insaurralde, el que es el intendente de Lomas. Él quiere estar, Ferraresi, igual que el intendente de Lomas, porque eso considera un ex intendente representativo y porque cree que es uno de los mejores instrumentos de Cristina de Kirchner. Realmente se ha puesto un tema sobre la mesa que en la Argentina no estaba considerado hasta ahora, que lo había puesto en boga gente como Grabois en el tema de ocupación de tierras. Acá parece que quieren ocupar hasta terrenitos. Vamos a ver, porque este es un punto delicadísimo que no creo que se dirima en la próxima elección, pero que va a rondar para la próxima elección. Me detengo acá para distraernos un poco y le voy a proponer a Javier que me muestres esa nota sobre el lenguaje inclusivo. Por favor, director. La verdad que en este programa el tema publicitario no nos da ni para un sueldo. Tenemos que hacer algo con el gobierno, que dicen que ahora si hablamos de un modo particular, si incluimos otras palabras, entonces nos va a dar la publicidad de YPF, nos van a dar toda esa gama de personajes que cobran sueldos extraordinarios y reparten la publicidad a sus amigos. Por ahí nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo tengo claro, el asunto lo tenés que empezar a resolver vos, de hablar con la E. Finalmente, si tenemos una sección dentro del programa en la cual hablamos con la E y utilizamos el lenguaje inclusive, gracias a la nueva ley de equidad de género sancionada por nuestros legisladores, tendremos prioridad a la hora de tener pauta oficial, algo de lo que carecemos hace varios años ya. Bueno, yo te encargo a vos para que hagas algún tipo de oración al respecto, porque yo en esto soy un poco mayor para internarme en el cambio del lenguaje. Y sí, porque el cupo de diversidad sexual lo tenemos con el productor, así que nos faltaría nada más el lenguaje inclusivo. La frase es: convocames a las empresas públicas a que auspicien en nuestro queride programa. Muy bien. Le costó el lenguaje inclusive a Javier, pero bueno, vamos a superarlo, después veremos qué ocurre, porque nadie imaginaba que iba a haber premios para aquellos que supieran expresarse en el mensaje o en el lenguaje inclusive. Me detengo un segundo acá para hablar de una cuestión bastante importante. Como ustedes saben, el
presidente de la Nación, junto con su ministro de Economía, hicieron votar un presupuesto por el cual prometieron 29% de inflación durante este año. Obviamente eso va a ser vulnerado, ya los datos lo están mostrando, pero lo extraño en este proceso es que la que vulnera esa pauta es la propia vicepresidente de la Nación, que evidentemente no le preguntó al ministro de Economía, tampoco le preguntó a Fernández. Todos hablaban, bueno, los salarios no van a estar más atrasados, los salarios le van a superar a la inflación, cuestión que vamos a ver si es cierto, pero independientemente de eso, Cristina Fernández junto con Sergio Massa se descargaron con un aumento personal en el Congreso de la Nación, a senadores y diputados, más del 40%, y establecieron de un modo una nueva pauta. ¿Quién la siguió en ese detalle? Bueno, la siguió la titular del PAMI, la señora Luana Volnovich, a quien algunos la imaginaban que podía ser candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Ella en el PAMI directamente pidió 42. Dijo que daba 42. Y el que quedó como un gran idiota, pobre, fue la familia Moyano, Hugo e hijo, porque tanto Hugo como su hijo Pablo y el resto de la familia pidieron que el incremento en su paritaria con el sector del transporte era como tope máximo 45%. Pero al enterarse de lo que ha hecho Cristina, en una semana, y mientras estuvo en Miami en su propio viaje con la familia, dijo, no puede ser, si Cristina va a dar el 41, 42, ¿cómo yo me voy a pedir nada más que el 45? Entonces pidió de una semana para el otro 52%. Yo les pregunto, primero, ¿a qué les recuerda este fenómeno? ¿Se acuerdan del Rodrigazo? ¿Del señor Rogelio Papaño? ¿Del lío que se armó? ¿De la disparada de la inflación que hubo en su momento? Ahora los técnicos dicen que es muy difícil que haya una disparada parecida o semejante a aquel proceso. Pero la realidad es que está en ciernes esa situación. Y Moyano, bueno, Moyano se tiene que adaptar a la nueva realidad, la misma que tienen que adaptarse los otros sindicalistas, porque nadie sabe exactamente dónde termina esta espiral inflacionaria. Mientras tanto, como dicen en el boxeo, el ministro Guzmán no sabe ni contesta. No les dije en este programa qué es lo que íbamos a tener. Vamos a tener varias notas de Javier y vamos a tener una entrevista con un intendente del PRO, que va a competir en esta interna que les advertí que empieza a dilucidarse el próximo viernes. Va a competir en la provincia de Buenos Aires. Es bastante interesante la conversación con Jorge Macri, porque habla de su primo, Mauricio, habla de Rodríguez Larreta, habla de los que quieren llegar a la provincia de Buenos Aires sin tener los datos, no sé si correspondientes o en orden, los blancos que quieren ir a la provincia negra, como diría quizá Alberto Fernández, y en este caso particularmente a Diego Santilli, y es realmente un reportaje que nos pinta este proceso electoral que se inicia, que ya estamos iniciando ahora. Antes, o después, mejor dicho, de la entrevista con Jorge Macri, vamos a tener una charla con el doctor José Abadi, porque en todo esto de las vacunas, que se cumplen, que no se cumplen, hay un proceso
que se está dando en todas las familias, sobre todo en todas las familias afectadas por el virus, y que es qué ocurre con una persona, con su físico, con su cabeza particularmente, cuando le dicen vas a ser internada, y cuando de repente le dicen también te vamos a meter en terapia intensiva y posiblemente a entubar. Este es un proceso muy particular sobre el cual la mayor parte de los argentinos, si no todos los argentinos y buena parte del mundo, tiene ese temor. Vamos a ver si es justificado ese temor y si además de las estadísticas y los números, uno puede prevenir ese instante tan serio, inquietante y atemorizante que padecemos todos. También les voy a decir quién es un personaje de la vida política argentina que, al revés de todos los que participan en el proceso electoral que se viene, sería un candidato invencible. Antes, vamos a entretenernos con una figura, que es la diputada Vallejos, que ha dicho y ha tenido distintas expresiones sobre las cuales Javier se ha detenido. Lo importante de esta dama es que en el pasado, por ejemplo, asumió la teoría económica del Che Guevara de firmar el papel moneda, cuantos sean. Recordando todos acá que cuando el Che Guevara hizo eso en el Banco Central de Cuba, a los pocos meses Fidel Castro lo tuvo que sacar de las pestañas por el disparate económico que había emprendido. Vamos con la nota con la señora Vallejos que ha hecho Javier García. Nos queda la frase de la semana, Javier, que a veces se nos pierde. ¿Cuál elegiste? La frase de la semana es una abonada a esta sección, que es Fernanda Vallejos, que dijo, en un tuit, dijo que los diputados argentinos tenían salarios los más bajos de la región y que eran casi una vergüenza. Y que los CEOs de las empresas privadas, que solo tenían el afán de lucro, también hablaba del país y la vergüenza que era el país porque ganaban mucho más que los legisladores elegidos por la voluntad popular. Esta Vallejos es la favorita de Cristina en el Instituto Patria. Por lo tanto, sabemos que está a favor de un estatismo extremo, de una imposición de tributos cada vez mayor en la Argentina. Está convocando a los capitales y dice que se apoya en que leyó el sobaco del libro de Aldo Ferrer, Vivir con lo nuestro. La verdad que Aldo Ferrer merece otro tipo de recuerdo y de una lectura no solo de sobaco como la que parece tener esta mujer, porque Vivir con lo nuestro es parte del pensamiento de Aldo Ferrer y sobre él se han aferrado todos estos especies de iniciáticos de la economía. ¿Algo más queda, Quiero ser justo con Fernanda Vallejos, porque esto que piensa de que ganan un salario de vergüenza, también lo pensaba el macrismo o Massot, el jefe de la bancada macrista, cuando Macri era presidente y decía esto en el programa de Mirta Legrand. Insisto, gestos sobran. Tendríamos que ganar 3 veces más de lo que ganamos. O sea que esta es una conspiración gremial por parte de los legisladores para que le paguemos más sueldo y ellos vayan cada tanto al Congreso. Sería bueno que agregara el director otro video, que es la forma con la cual los beneficios que obtienen algunos de esos legisladores se festejan, como lo está festejando esta semana el extraño de pelo largo ahí de Mendoza, este señor cuyo... El de la frazada, sí, exactamente. Ramón. El hombre que entró gracias a Massa o a Labaña, ya no me acuerdo cuál de los dos, y después hizo camino propio al andar, como dice el poeta. Bien,
podríamos hablar un rato más sobre el caso Vallejos. Quizá lo hagamos después del corte, pero después del corte les tengo la promesa de tenerlo a Macri como reporteado. Al Macri que ahora es importante, sobre todo para las próximas elecciones. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país. UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Los 1001 dolores alivia el Nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Es el Día Mundial del Medio Ambiente y en el Chaco se nos llena el pecho de orgullo y de aire puro, porque más del 50% de nuestra superficie está cubierta por bosque nativo y seguimos protegiéndolo para un futuro sostenible. Chaco, gobierno de todos. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bien, como les informé al principio del programa, a partir de este viernes se consagra la pugna, la puja electoral dentro de la coalición opositora. Van a competir, como les dije, varias figuras. Una, Elisa Carrió, en la provincia de Buenos Aires. Otra, Facundo Manes. Otro, José Luis Esper. Otro, Margarita Stolbizer. Otro, Diego Santilli. Esta es una guerra de varios. Nos falta uno, Jorge Macri, con quien vamos a presentar la nota ahora. El apellido Macri en este momento pesa en una elección interna, pesa a favor, pesa en contra. Yo creo que pesa a favor, sinceramente. Para empezar, Mauricio se fue de gobierno dejando un caudal de votos relevantes. Y vos, digamos, obviamente no alcanzó para ganar, pero 38 puntos, 35 puntos sí. En la provincia de Buenos Aires, 40 y tantos a nivel nación. Yo creo que ese es un buen piso. Después mi desafío eventualmente es plantear por qué alguien que todavía tal vez no nos votó en ese momento pueda encontrar en mí cualidades distintas, particularidades. En la política siempre el desafío es tratar de convencer a la mitad más uno, ¿no? Sí. Si yo en Vicente López no hubiera hecho... ¿Vos también sos de Boca? ¿Vos también sos de Boca? No, yo soy gallina, con lo cual es una frase que me cuesta un poco decir, pero bueno, claro. En política, sobre todo cuando la gente te ha dado la posibilidad de gobernar, el desafío es convencer a la mayoría. Vicente López lo fui logrando, fíjate que arranqué con 38 en mi primera elección, la última
el 63% de la gente me votó. O sea, eso demuestra que primero que la gente no vota solo por el apellido. Yo no subestimaría el fenómeno del voto de la gente, creo que la gente observa más que lo que a veces pensamos. Si uno mira los medios de la Argentina, nítidamente plantean que hay como una suerte de conflicto de liderazgo. ¿Vos estás más identificado con tu primo o con Horacio? Yo creo que lo peor que un espacio político debe hacer es pensar que porque alguien perdió una elección pasa a ser descartable. Yo me planteé muy firme en la postura de yo no estoy a favor de los jubiladores, ¿no? Una especie de movida inicial de jubilémoslo a Mauricio. Tampoco creo que él tenga que ser candidato, pero creo que un espacio político como el nuestro, joven, nuevo, está obligado, inclusive por respeto a la gente, a poder sostener la participación de aquellos que tuvieron responsabilidades muy grandes para aprender juntos. También te digo una cosa, nadie de todos nosotros, ni Horacio, ni yo, ni María Eugenia, ni ninguno de nosotros, ha tenido una responsabilidad tan grande y tan relevante como la de Mauricio. Así que descartarlo me parece que sería medio escaso, medio pobre, medio limitado y malo para el país, porque creo que hay que aprender de esas experiencias. Hay dos detalles en esta respuesta que vos diste. Una no la mencionaste a Patricia Bullrich, y la otra es que María Eugenia Vidal se jubiló sola, por lo menos se jubiló sola de la provincia de Buenos Aires, y ellas dos están en conflicto en la capital. En ese plano, ¿tampoco te tratás de inclinar por ninguna... ¿No tenés una favorita? Primero me parece que deberían ser candidatos aquellos que hoy no tienen cargo. Y eso de alguna manera me excluye, y me gustaría que cada uno sea candidato en su lugar natural, en el lugar en el que viene trabajando. A mí no me gustan los cruces de distrito. Ya a esta altura, digo, hemos crecido como espacio político, no me parece bien que María Eugenia piense en ir a la ciudad, no me parece bien y no me gusta que Diego piense en venir a la provincia, porque me parece que hay un compromiso con el lugar en el que participaste, gobernaste, pero bueno, esa es mi mirada, no necesariamente tiene que ser la de todos. Si uno habla en Capital y habla con gente de Rodríguez Larreta, dicen, no, finalmente con Jorge Macri vamos a llegar a otro tipo de arreglo, no necesariamente tiene que estar en las listas. Tenemos algo superior para ofrecerle a él. ¿Vos sabés lo que es? Yo no entiendo por qué dice eso Cava o el equipo de Larreta. Si a nosotros, y acá lo voy a poner en nombre propio, si nos quieren imponer un candidato desde ciudad, vamos a ir a competir contra eso. Y no es para negociar que digo esto, es porque tenemos un compromiso con la provincia que está por arriba de los roles individuales. ¿Cómo se hace para hacer una interna de esas características en tan poco tiempo? Porque en Capital Federal, más o menos, como tenés el poder y ciertos resortes, es medianamente sencillo que vayan a la guerra Patricia y María Eugenia Vidal. Pero en la provincia es mucho más complejo, es arduo, me parece. Sin duda, y coincido con vos, y ese ha sido nuestro planteo, Horacio. Digo, lo que pasa es que lo que dispara ese planteo de llegar a una interna es la imposición de un candidato. Cuando vos venís desde afuera a imponerme un candidato, rompés un esquema que está equilibrado y que puede encontrar sus soluciones. Yo creo que plantear que la solución final, así de manera tan liviana como lo ha dicho Horacio, o lo han dicho otros, que la solución en provincia sea una paso, o sea, obligar a todo el mundo a competir en todos los distritos, es preocupante. Eso es algo que también la preocupa mucho a la doctora Carriolo, he hablado mucho con ella. ¿Vos quién crees que va a ser el candidato de Cristina en la provincia de Buenos Aires? Qué difícil. Yo creo que en el caso de ellos, más allá del nombre de quien encabece, va a haber un perfil muy claro que es el candidato, es el proyecto. Yo creo que no va a haber un nombre tan rutilante, no va a haber una figura tan relevante, va a haber una lista que refleje muy claramente el proyecto en un equilibrio complejo entre la cámpora y alguna representación de los intendentes. O sea, sin una figura. Y la figura, no me imagino un Berni como candidato, no me lo imagino. Tal vez puede ser Daniel Scioli,
Pero él dice estar muy cómodo en Brasil y que no quiere revivir tampoco las causas judiciales que por el momento tienen suspenso. No es el único que está en esa situación. No lo sé. Digo, me parece que sería un candidato que podría ser cómodo para la provincia de Buenos Aires, para el sistema de ellos, pero me cuesta encontrar quién puede ser candidato. No me imagino que vaya a ser un exponente muy duro, o sea, no me imagino un camporista duro. No sé si puede ser Bernie, me parece que lo tienen muy abocado al tema de la seguridad y la idea de ellos no es de vestir un santo para vestir otro. No lo sé, no me resulta claro. Creo que se ha hablado mucho de quiénes podemos ser candidatos de la oposición, pero hay mucho hermetismo y poca claridad respecto a quién puede ser el candidato del oficialismo. Bueno, eso va a haber que ir al departamento de Cristina. Para cerrar esto, y ya que entramos en un tema de tipo judicial, el episodio de este caballero Pepín Rodríguez Simón, hoy estacionado en el Uruguay sin saber si viene o no, si lo mantienen como refugiado o viene a la Argentina para que vaya preso a Ezeiza. ¿En qué medida los ha afectado a ustedes y ustedes, en particular vos, qué pensás de la decisión de él de haber pedido asilo cuando en realidad tenía infinidad de variantes jurídicas? Viste que esas son decisiones muy personales. Yo no creo que nos haya afectado. Habría que preguntarle a Mauricio si lo afectó desde el punto de vista personal, digamos, que él que está acá a disposición de la justicia, digamos, sin buscar fueros, habiendo sido, lo digo por Mauricio, ¿no?, el máximo referente y expuesto al todo, esté acá y digamos, de alguna manera se la banque y esté tranquilo consigo mismo, pero preocupado viendo cómo se mueven algunas cosas. No sé cómo le cayó a él. A mí, la verdad, qué sé yo, es como que estoy con el foco puesto en otras cosas, ¿no? Sí. ¿No ves persecución? ¿O sí? Yo lo que sí veo es un gobierno nacional que tiene un claro proyecto de intervenir políticamente en la autonomía que debería tener la justicia. Yo eso lo veo, lo han manifestado ellos, hay agrupaciones que militan una mirada muy kirchnerista, pero además muy cristinista. Me parece que la suma de intentos de reforma, de avance, el Ministerio Público Fiscal, etcétera, muestran un gobierno que tiene una agenda de avance sobre la justicia. No creo que uno desde el Ejecutivo intente avanzar de esa manera, con esa virulencia y agresividad sobre la justicia, para dotar a la justicia de más independencia y autonomía. Yo creo que claramente hay un plan de limitarla, y eso es malo, y es una de las cosas que nos preocupan, pero no es que me preocupa como intendente me preocupa como ciudadano además, ¿no? Claro. Entonces, despidiéndome o despidiéndote, en ese aspecto, la decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato a diputado en esta elección tiene un riesgo bastante importante, según tu declaración. Espero que no, pero es una decisión valiente en este objetivo, en este momento, en este microclima, con algunas de las cosas que ha visto. Está claro que es alguien que no sale corriendo a buscar fueros. Gracias, Jorge. Nos vemos en Muchas cualquier gracias. momento. Bien, esta nota nos habilita para hablar de dos temas muy breves. Uno, la situación de este hombre Rodríguez Simón que pidió asilo, rechazado, y que está como refugiado político en Montevideo. Realmente no se entiende el escape que hizo él en términos jurídicos, porque es incomprensible esto hasta por un periodista o un metalúrgico. Como abogado, la verdad, parece pésimo. Trascendió, sin embargo, que él está en una situación parecida a la del golfista El Pato Cabrera, que lo han traído del exterior para juzgarlo por, creo que, violencia familiar en Córdoba. Pero algunos sostienen que el gran
temor que tuvo o tiene el señor Rodríguez Simón es que de pronto le pase lo que le pasó al marido de la diputada Píparo, que sin demasiadas explicaciones judiciales fue detenido durante varias semanas. Y en esa detención de varias semanas, por casualidad, no terminó en un penal común. Ustedes saben todas las historias que se cuentan y se tejen sobre los penales comunes y que quizá el miedo de este señor Pepín obedecía a eso. Lo que nos habló Jorge Macri sobre las diferencias de capital, provincia, su primo Mauricio y Horacio Rodríguez Larreta nos indica un dato. Es casi irreversible hoy la pelea entre Mauricio y Horacio Rodríguez Larreta, por una sola razón: la conducción del movimiento del PRO. Ustedes se preguntarán qué clase de periodista soy, que no es que dejé para el final, pero que he reservado que pase el transcurso del programa para hablar sobre el punto principal, algo que mencioné al principio, que era el clima tóxico que se vivía en la cúpula gobernante. Como ustedes saben, es público, está decidido. Para Cristina de Kirchner, Alberto Fernández no va a poder sucederse a sí mismo si le van bien las posibilidades al kirchnerismo. Decidió que no sea así. Simultáneamente, decidió que sea Axel Kicillof el hombre que se ponga al frente de esta nueva situación política y económica del país. En ese plano hubo una gran discusión, a los gritos, entre Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, relativa a un tema capital que es la hidrovía, por donde salen, en principio, la mayor parte de los cereales de la Argentina y sobre la cual han tejido infinidad de historias sobre malversaciones hasta tráfico de drogas. No solo los peronistas han dicho esto. Lo cierto es que este proceso que estaba llevando adelante el ministro Meoni, de pronto parece que va a tener un freno y que en lugar de volver a privatizar la obra o el proceso de la hidrovía, se estatice. ¿Quién está a favor de esa decisión? El señor Kicillof. ¿Quién está en contra? El presidente Fernández. No le tengo que decir a ustedes quién parece que ha ganado la discusión. Pero este triunfo de Kicillof en apariencia, bancado por Cristina de Kirchner, tiene distintos agravios. Por ejemplo, Sergio Massa, a quien Meoni le debía o le honraba fidelidad, tenía pensado ya algún tipo de proyecto sobre cómo iba a continuar el proceso de la hidrovía. Ahora queda apartado. Y justo queda apartado cuando se va a los Estados Unidos a una reunión con un alto funcionario que justamente se está realizando en este momento en los Estados Unidos, un señor González, el más importante hombre de Biden para América Latina. Pero parece que en la rabia de Massa para irse, porque lo dejaron descolocado con el tema de la hidrovía, se olvidó de presionar lo suficiente para que se pudiera sacar en el Congreso la ley de los superpoderes para el presidente de la Nación, a la cual aspiraba no solo Fernández, sino la señora Cristina de Kirchner y su hijo Máximo, que consideran que es imprescindible que el presidente tenga un poder superior al de las propias provincias. Esto no pasó. No sé qué va a pasar para más adelante, pero me parece
que esa garantía que había dado Massa y que decidió no aplicar ahora, ha complicado muchísimo toda la trama del poder en la Casa de Gobierno y en Olivos. Suspendo este tema y pasamos a eso que les había dicho, a ese detalle tremendo que nos aqueja a todos por culpa del COVID, que es el momento de la internación, o el momento que puede tocarle la internación a cualquier ciudadano. Hablamos de esto con alguien que nos puede ayudar, José Abadi. ¿Qué le pasa a la gente cuando le dicen, lo notifican de que lo van a internar y que posiblemente el proceso sea un poco más complicado? La idea de estar enfermo de coronavirus enseguida se asocia con letalidad altísima, ¿no? Me voy a enfermar, piensan me van a internar, voy a estar solo, aquí la soledad juega muchísimo, y si no logro recuperarme, voy a ir a terapia intensiva con, naturalmente, la fantasía de que probablemente sea el prólogo de la muerte, ¿no? Este virus, qué duda te cabe que suscitó miedo, por supuesto, ansiedad, angustia, lo desconocido, lo que no puedo controlar, lo que nos ha desconcertado y nos ha hackeado en nuestro conocimiento científico hasta el presente. Insisto, sí, con la información 24 horas por día de auditorías de muertes y especulaciones de mil tipos que se hacen con el intento de informar, el que las escucha con el intento inconsciente de controlar la cosa, pero terminan aturdiendo y muchas veces aumentando, intensificando la angustia que se siente. Y una cosa muy importante, Roberto, después que termina, sacan el respirador, termina la internación en la terapia intensiva y se despiertan. Recordaré un paciente que me dijo, llegué a la terapia intensiva cuando no me imaginé, me sentí enormemente solo, pensé, veré a los míos, vendrán a saludarme, no, me explicaron que no se podía. Es más, en un momento se acercó un médico y me preguntó, un enfermero, ¿quiere saludar a su familia antes de entrar a la terapia intensiva? Lo primero que pensé es, ¿qué me está diciendo? ¿Que me despida porque me muero? Y había toda una fantasía de haber transitado y conocido la nada, la muerte, y un sentimiento de volví a la vida después de un tiempo donde fui expropiado de la vida. Bueno, todo eso hay que trabajarlo, porque genera una serie de vivencias que se pueden convertir a veces en tensiones persecutorias, otras veces derivan en, yo te diría, depresiones reactivas, angustias. Es muy polisignificado, te diría, tiene mucha carga, una experiencia de internación en una terapia intensiva cuando hay coma farmacológico, cuando hay saludar a la familia antes, cuando hay no sé lo que pasó en el medio. Hay que llenar ese vacío de palabras que lo conviertan al sujeto nuevamente en autor de su vida, ¿sabes? ¿No convendría advertirles antes, prepararles antes, por lo menos una serie de consejos básicos para una persona que de pronto tiene que ir a estar internada o después a estar en la terapia intensiva, a estar entubada? Todo eso se convierte muchas veces, y que es importante que lo sepan y lo tengan en cuenta, pero se convierte muchas veces para algunos que son sensibles o están con una labilidad mayor al respecto, en, uy Dios, tengo que fijarme si no me sube la fiebre y estaré saturando bien. El médico viene a ver cómo estoy. ¿Viene a avisarme que está todo en orden o viene a avisarme que me tiene que internar en terapia intensiva? Y empiezan las ansiedades que a veces se derivan incluso o dentro de la casa o en el mismo ámbito de la internación en cuadros panicosos. Te agradezco, José, y espero que de un modo u otro le sirva esto a tantas personas que, bueno, primero que nos ven y que esperemos que no tengan que atravesar esta situación tan... Sí. Y que sepan que si bien es una enfermedad que sabemos que hay letalidad, la letalidad no es alta. Naturalmente que uno solo le suceda ya es mucho para el corazón de todos nosotros, para el alma nuestra. Claro. Pero la letalidad no es de la inminencia para sentirse absolutamente arrasados. Es importante saber medir y objetivar, tener un miedo útil, como te decía la vez pasada, para poder objetivar bien y saber que estamos en camino
en la medida que las vacunas lleguen. Sin vacunas no tiene sentido hablar de curas de prevención, pero las vacunas, como están llegando, nos van a situar en otro lugar. Bien, después de esta nota, en fin, que alienta un poco a no dejarse dañar en la cabeza, vamos a cerrar el programa con esta pequeña y singular charla que tuvimos con Javier sobre una frase de Victoria Donda. ¿Observaste, Javier, este fenómeno nuevo de que el presidente le pide disculpas a su empleada porque se equivocó con algunas referencias históricas que han sido caricaturescas por parte de Fernández el otro día? Sí, le pidió disculpas al INADI, que lo representa o que lo maneja Victoria Donda, y que calificó el pedido de disculpas del presidente como un hecho histórico, comparándolo quizás con grandes hitos de la historia. Pero esta Victoria Donda, que sigue al frente del INADI después de haber tenido demostrado que tenía en negro empleados y que ofrecía cargos públicos, no siempre pensó tan bien del kirchnerismo ni de Alberto Fernández. Te voy a mostrar un tuit de Victoria Donda en donde hablaba y se manifestaba diciendo que Cristina era presidenta gracias a los votos del Tomuer, o sea, Néstor Kirchner. También había un video de esta mujer, porque parece que el kirchnerismo quiso hacer algún tipo de operación comercial con ella, ¿verdad? Bueno, esta acérrima defensora del kirchnerismo en algún momento denunció que el kirchnerismo la quiso comprar, pero que no la iba a poder comprar. Por eso tienen bronca ustedes, porque no me pudieron comprar. Perdón, yo no soy político. Que a mí no me pudieron comprar. El kirchnerismo no me pudo comprar. ¿Cómo? Porque el kirchnerismo lo que hace es comprar con dádivas, es comprar con poder, es pero comprar... vos ganaste con el kirchnerismo. A ver, yo lo que cambié de idea es de creerle al kirchnerismo. No le creo. Sí, realmente una trayectoria muy digna la de ella, porque me acuerdo cuando era socia política de Alfonso Prat Gay. Pero bueno, eso habría que preguntárselo a Prat Gay.